por acá. Bien, habíamos entonces conversado de esta integral de acá. Ahora la otra, que es integral entre 0 y 3 de x menos 1. ¿Sí? Vamos a ir avanzando para no demorarnos. Bueno, la función es x menos 1, así que en el fondo sería i igual a x menos 1, entre 0 y 3. Bueno, aquí, si se nos pide calcular la integral, no es difícil porque integramos x e integramos 1, y luego evaluamos 0, bueno, 3 y 0 en realidad, ¿cierto? En cada uno. Pero si nos piden hacerlo por interpretación geométrica, podemos hacer la gráfica entre 0 y 3, entre 0 y 3, ¿sí? Y nos queda una gráfica que pasa por debajo del eje X y por sobre el eje X con pendiente 1, ¿sí? Intersecta en 1, en X, y en menos 1 en Y, pero no nos importa porque comienza de 0. Así que tenemos dos áreas. Así que básicamente aquí lo que podemos hacer, como es una función conocida, o no es complicada de interpretar, podemos calcular ambas áreas y sumarlas. El área del triángulo que está por debajo del eje X y el área que está por sobre el eje X. El área del triángulo que está por debajo sería base por altura medios, ¿cierto? La base vale 1 y la altura también vale 1, porque es una distancia, ¿cierto? De un área. Medios. Así que sería, ahí está, la que está por debajo del eje X es negativa. Por eso está después, ¿ya? Está negativa. Y la que está por sobre el eje X es positiva. Base 3 y altura 2, ¿cierto? Entonces, perdón, base 2, porque empieza en 1, me equivoqué, ¿cierto? Base 2 y altura 2, el punto 3,2. Y un medio, ¿cierto? Ahí está. Entonces, 2 por 2 y un medio. En el fondo nos queda, se puede simplificar. Y nos queda valor 1,5. Entonces, bueno, estas son formas de calcular áreas con integrales con interpretación geométrica. ¿Ya? Área 1 menos área 2, pero como el área 2 es negativa, se coloca al revés. ¿Ya? También hay otra forma de calcular integrales que se llama la regla del punto medio. Esta, con frecuencia escogemos el punto muestral x sub i como el punto extremo derecho, iésimo. Cuando decimos el punto iésimo, ¿cierto? El extremo derecho. De un intervalo, de los intervalos que nosotros vamos a trabajar cuando hacemos estas sumas de rima, ¿no? Porque es conveniente, pero no es obligación. A veces se puede calcular un punto intermedio o un punto central de la misma secuencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, decimos vamos a calcular esta integral con la suma, ¿ya? De rima, pero vamos a utilizar el x sub i como un valor intermedio entre dos valores, o entre dos x sub i que aparecen en una secuencia. El x sub i 1 hasta el x sub n. Este se llama valor intermedio, valor punto medio del intervalo. Entonces el delta x se calcula como ya sabemos, p menos a partido de n, o la diferencia de los extremos de la integral. Así que dice, estimar una integral con la regla del punto medio. La integral es entre 1 y 2 de 1 partido en x de x. Bueno, ya sabemos que esa integral, ¿qué resultado tiene? 1 partido en x. Si la quiero integrar al tiro nomás. Logaritmo natural. Logaritmo natural de x. Perfecto. En este caso,
entre 2 y 1, ¿cierto? El logaritmo natural de 2 menos el logaritmo natural de 1. ¿El logaritmo natural de 1 cuánto es? Se frío. El logaritmo natural de 1, 0. Y el logaritmo natural de 2, entonces ahí, bueno, habría que calcularlo para llegar al valor. Si ustedes buscan en su calculadora, logaritmo natural de 2 debiese darnos 0,69. Entonces, ese sería integrando. Pero ¿qué pasa aquí? Que hay una regla que se llama el punto medio. Entonces, acá dice, use la regla del punto medio con un n igual 5 para aproximar el valor de esta integral. Ya. La regla del punto medio dice que si tengo un n, o yo me doy un n, o el problema trae un n, como en este caso, los puntos extremos de los 5 subintervalos, que van a ser n igual 5, ¿cierto? Están dados por el delta x, que sería límite superior 2 menos límite inferior partido en n, que es 5. 2 menos 1, 1. 1 partido en 5, un quinto, ¿cierto? Un quinto. Y ese 0,2 o 0,20 lo usamos entonces para completar intervalos que van desde 1 hasta 2, ¿cierto? Desde 1 hasta 2, y buscamos los intervalos o los intermedios, que serían, bueno, los intervalos que van dentro de este conjunto, que van separados por 0,2 o un quinto o 0,20. Entonces serían, bueno, después del 1 viene el 1,2 o el 1,20, el 1,40, el 1,60, el 1,80, hasta llegar al 2,0, que sería el 2, entre 1 y 2. Bien, lo que dice la regla del punto medio es que para calcular la integral tenemos que buscar los valores intermedios entre estos intervalos. O sea, entre el intervalo 1 y el 1,2, el valor que está al medio. Si se fijan ahí, dice, el valor intermedio sería la suma del primero y el segundo, o del segundo y el tercero, del tercero y el cuarto, no sé. Sí, del primero y el segundo término. En este caso era 1 más 1,2 dividido en 2 o multiplicado por un medio. Así que eso nos da 1,1. Después el otro, entre 1,2 y 1,4, 1,3. Entre 1,4 y 1,6, 1,5. Entre 1,6 y 1,8, 1,7. Y entre 1,8 y 2, 1,9. Ya están los valores intermedios, los x enésimos, bueno, en este caso son los que nos salieron, 5, ¿cierto? Los 5, el n5, nos salieron 5. Pero estos son los x sub n con la rayita arriba del promedio, valor medio. El ancho de los subintervalos es 0,2. Y la regla del punto medio dice que la aproximación de esta integral va a ser la función evaluada en cada valor intermedio, o sea, el 1 partido por x evaluado en 1,1, que sería 1 partido en 1,1. Después el 1 partido por x evaluado en 1,3, sería 1 partido por 1,3. Y así sucesivamente con todos los valores intermedios. Multiplicado siempre, porque acuérdense que esto es base por altura, es en el fondo de un área. Multiplicado siempre por el valor que nos dio de delta x, que era un quinto, o 0,20. Y eso nos da, si hacemos toda esa suma y lo multiplicamos por un quinto, nos da 0,691908, que es una aproximación muy buena para el cálculo de la integral, como dijo por ahí una compañera, logaritmo natural de x evaluado entre 2 y 1. Ya. Esa es la regla del punto medio para el cálculo de esta integral de esta función y partido en x, el área bajo la curva entre 1 y 2. Calculándola por suma de Riemann, pero con regla del punto medio. Bien, todas esas reglas anteriores nos llevan a una especie de propiedades, ¿cierto? Que después ya pasan a ser, no hay que estarlas calculando buscando el punto medio, ni buscando el delta x, ni buscando los x sub i, sino que nos llevan directamente a las reglas o las tablas de integral que ya conocemos y que existen, no para hacernos más fácil la vida, sino que porque
la integración en su momento tuvo tantas o tiene tantas aplicaciones que ya solo el hecho de llegar a la integral y calcularla pasa a ser un mero trámite, porque después ya hay que aplicar integral sobre integral, o hay que aplicar integrales doble o triple, o ya hay que llevar esto a modelar o representar alguna situación. Entonces ya la matemática se hace un poco más monótona el hecho de estar calculando la integral. Por eso existen las tablas y qué sé yo, y nosotros hacemos otro tipo de cálculo. Bueno, pero en todo caso, esto se traduce en propiedades y reglas. Por ejemplo, aquí está una propiedad bien importante de la integral definida, que dice que si voy a cambiar el orden de los límites de integración, tengo que cambiar el signo a la integral. Eso se acuerdan, ¿cierto? O sea que si la integral es entre b y a, pero yo la voy a calcular entre a y b, no hay problema, se mantiene la misma función, el mismo diferencial, cambio el orden de los límites de integración, pero le cambio el signo a la integral. Porque eso viene del teorema fundamental del cálculo, que es donde se basan todas las reglas, básicamente. Pero también de lo que estábamos analizando anteriormente, de las figuras, de las áreas que son bajo el eje X o sobre el eje X. Si los límites son iguales, el valor de la integral es 0. Delta X es 0, porque si los límites son iguales, por ejemplo, 1 menos 1 es 0, partido en n, cualquier n te va a dar 0, así que, y 0, como es base por altura, el dx, que pasa a ser el delta x, en la suma de Riemann es 0. Por lo tanto, cualquier producto ahí va a ser 0. O sea, en el fondo, cada regla se va explicando a medida que se van como haciendo muchos cálculos y siempre va dando lo mismo. Y ahí aparece la regla o aparece la propiedad que nosotros la conocemos. La integral de una constante, la integral de una suma o una resta, la integral de una constante por una función, la integral de la resta de dos funciones, etc. Como la suma también. Bien, y entonces podemos ir calculando valores de integración que yo estimo no son problemas, ¿cierto? Por ejemplo, si quiero calcular la integral entre 0 y 1 de 4 más 3x cuadrado. Aquí. Integral entre 0 y 1 de 4 más 3x cuadrado. Ay, no, se movió la cosita. Ya. ¿Cómo nos queda eso? Aplicando las reglas. Si quieren me van diciendo, si quieren van rayando ustedes. Este es la misma pizarra que estamos usando. ¿Cómo nos va a quedar? Esta es muy fácil, ¿no? Primero la separamos. Ya, o sea, integral entre 0 y 1 de 4 de x más integral entre 0 y 1 de 3x cuadrado de x. No sé si realmente era la misma, pero da lo mismo porque la vamos a hacer igual. Separados por una suma. O sea, la regla anteriormente decía que si tenemos la suma de dos funciones, se puede separar en dos integrales, con los mismos límites. ¿Ya? No hay que hacer límites intermedios. Siempre generalmente a veces los estudiantes se equivocan y colocan entre 0 y 1 medio y entre 1 medio y 1. Y las separan. Pero no, la integral de suma, de resta, se puede separar siempre con los mismos límites. ¿Cuándo se puede hacer aquello en que queremos separarla?
entre 0 y 1/2 y 1/2 y 1, se puede hacer, pero siempre que mantenga la misma función completa en ambas. ¿Ya? O sea, tendría que ser entre 0 y 1/2 de 4 más 3x cuadrado, y entre 1/2 y 1 de 3 de 4 más 3x cuadrado. No puede cambiar la función. ¿Ya? ¿Qué viene ahora? Bueno, decía también la integral de una constante. Decía que la integral de una constante es la constante fuera de la integral entre, en este caso, 0 y 1 de x más la otra misma. ¿Cuál es la constante de la otra? 3. Integral entre 0 y 1 de x cuadrado de x. Bien, cuando ya completé todo esto, ahora recién puedo integrar. ¿Ya? Bien, y la integral de la primera. Aquí un poquito de azul. Ya, la integral de esta de aquí. 4x. 4x, perfecto. Entonces, vamos acá y decimos, 4 es una constante, así que está fuera de la integral. Y la integral de dx sola, es como decir la integral entre 0 y 1 de 1 de x. Y la integral de 1, se supone que algo que se derivó que dio 1. Y como estamos usando el diferencial x, tiene que ser una x, porque la derivada de x es 1. Y la integral es lo contrario de la derivada. Así que si derivé algo y me dio 1, quiere decir que ese algo tiene que haber sido una x para que el resultado fuese 1. Así que voy a borrar eso de ahí. Sí. Y voy a poner el resultado. Como dijo el compañero, x, ¿cierto? Ya. X es el resultado. ¿Pero solamente x? No, porque Ah, X De significa 0 a otra parte. 1. Entre 0 y 1. Cristian, ¿qué me iba a decir? No, profe, es lo que él iba a decir que iba a decir con la otra parte, ¿no? Ah, ya. Gracias. La otra. Constante 3. Integral de x cuadrado. Bueno, la integral de una potencia era x elevado a n más 1 partido por el n más 1. Por lo tanto, nos va a quedar 2 más 1, 3, partido por 2 más 1, 3, entre 0 y 1. Hay que colocar más c. La verdad es que colocábamos más c a veces. Sí, No, porque están los límites ahora. No, porque Es tenemos los definida. límites, ¿cierto? Muy bien. Cuando la integral es definida, definida significa que tiene límites. No colocamos más c. O sea, incluso podemos colocar más c, pero ese más c después se anula, ¿ya? Porque me va a quedar aquí 4x entre 0 y 1, por ejemplo. Voy a evaluar entre 1, límite superior, entonces sería 4x más c, después menos 4x más c, o sea, ese menos va a estar, hace menos a la c que está adentro. Así que c menos c, 0. Así que se anulan solas, por eso que ya no se usa el más c. No hay más una constante, porque ahora estamos llegando a un valor numérico. Bien. Y nos queda 4x hay que evaluarlo entre 0 y 1. Se dice entre 0 y 1, pero siempre se evalúa entre el límite superior menos el límite inferior. Superior menos inferior. Siempre es así. Final menos inicial. ¿Por qué? Porque es un delta. Y los deltas siempre son final menos inicial. Perdón que lo escriba tan feo. ¿Ya? Entonces nos va a quedar 4x. El x
se cambia por 1, así que 4 por 1, menos el límite inferior, 4 por 0. Y ahí tenemos el primero. Más, que sería el otro, 3x cubo. Aquí podemos simplificar, ¿cierto? Y nos va a quedar x cubo evaluado en 1, así que sería 1 al cubo tercios, 1 al cubo, perdón, simplificamos, menos 0 al cubo. Estoy haciendo todos los pasos, ¿eh? Bien, 4 por 1, 4, esto es 0, esto es 0, y 1 al cubo, 1. 4 más 1, 5. 5. Y como es una integral definida y no tenemos no está dentro de un contexto de un problema, colocamos unidades cuadradas. ¿Ya? Ahí está la solución. ¿Por qué cuando ustedes tengan una integral donde el límite inferior es 0, vamos a marcarlo, donde este límite inferior es 0, en esos casos no evalúen el límite inferior porque no es necesario, solo evalúan el límite superior. ¿Se fijan que en este caso me hubiese dado lo mismo? 4 por 1, 4, y 1, o sea, 1 al cubo, 1, así que 4 más 1, 5, hubiese llegado al valor rápidamente, pero yo lo hice más que nada para recordar, ¿ya? Bien. Vamos de nuevo acá. Y ahí está la solución. Nos dio 5. Perfecto. Bueno, también se sabe que las integrales que son, ¿cómo decirlo? Podemos tener sumas integrales entre límites que son intermedios, ¿ya? Por ejemplo, ahí dice, la integral entre a y c de una función más la integral entre c y b de la misma función, fíjese, a es un límite, vamos a decir el límite inferior donde parte, c es un límite superior, pero b también es un límite superior. Entonces, a y b son intermedios, ¿cierto? Y c es el límite final, más alto que b por lo menos, pero aquí está como límite inferior. Ya, entonces dice que el límite, la integral entre a y c de una función más la integral entre c y b de la misma función es igual a la integral entre a y b de la misma función. ¿Ya? Viendo lo mismo de los valores de los puntos medios, qué sé yo, estos son valores intermedios de los límites. Entonces aquí dice, se sabe que la integral entre 0 y 10 de la f de x es 17, que la integral entre 0 y 8 de f de x es 12. Encuentre la integral entre 8 y 10. Voy a sacar un poquito la imagen mía porque me pone más lento esta cosita. Bien. Perdón, ¿no? No. Perfecto. Entonces, voy a estar volviendo solo para copiarlo. ¿Mm? Entonces, la integral de una función tenemos ahí la integral entre a y c de una función, ¿ya? Más la integral de otra función
entre los límites intermedios va a ser la integral de una tercera función entre los límites intermedios. No lo estoy escribiendo, ¿por qué? Porque mire, fíjese aquí en la... Dice entre A y C y después dice entre C y B. ¿Ya? Bueno, vamos a anotarlo así. Entre A y C, C y B, A y B. Lo que pasa es que usted los puede acomodar según como usted quiera, porque aquí el problema dice entre 0 y 10, entre 0 y 10 de la función, da lo mismo la función, ¿no? Porque ya está el resultado, da 17. Después el otro, entre 0 y 8 de la misma función, da 12. Entonces lo que piden calcular, entre 8 y 10. Bien. Entonces, bueno, vamos a colocarle a eso los límites. Entre C y B. Y el otro sería entre A y B. Ya. Esta sería como la regla. Y el problema decía, calcule entonces, si usted sabe que la integral entre 0 y 10 de una función f de x le da 17, y la integral entre 0 y 8 de la misma función de una f de x nos da 12, entonces ¿cuánto vale la integral entre 0, entre 8 y 10, perdón, de la misma función? No le estoy poniendo de x. Ya. ¿Cuánto vale según esa expresión de ahí arriba? ¿Se puede calcular así rápidamente? ¿Cuánto vale la integral entonces entre 8 y 10? Bueno, mire, esto para calcular, lo que usted tiene que hacer, vamos a ver otro color, ¿ya? Entonces vamos a decir, ¿cuánto vale A en este caso? Fíjese que está A, B y C como límite, ¿cierto? ¿Cuánto vale A? El límite A es el más pequeño, el inferior. 0, ¿cierto? Ese de ahí. Después, ¿cuánto vale B? Que sería un intermedio, ¿cierto? No es el extremo, sería 8. ¿Y cuánto vale C? Ese es el más alto, A, B, C. Vale 10. Según el problema que nos da, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos los tres. 0, 8 y 10. Ya, perfecto. Entonces nos dicen, vamos a colocar estas mismas funciones en contexto. Nos dicen que la integral entre A y C. ¿Cuánto es la integral entre A y C? O sea, entre 0 y 10. Busquemos, ¿cuál es? Ahí esta es, ¿cierto? Integral entre 0 y 10. A y C. Nos da 17, así que la colocamos en la misma fórmula. Pero la vamos a colocar aquí abajito. Entonces la primera integral entre A y C, esta viene con el valor, da 17, así que colocamos 17. Más la integral entre C y B. ¿Cuánto vale C? 10. ¿Y cuánto vale B? 8. Busquemos ahí alguna. No hay ninguna entre 10 y 8. Aquí está entre 0 y 8. Y aquí está entre 8 y 10. Así que, por lo tanto, voy a colocar esta, que es la que más se acerca. ¿Ya? A esta la vamos a llamar, bueno, la vamos a colocar tal cual. Integral entre 8 y 10. Pero a mí me sirve, según la expresión, tiene que ser entre C y B, o sea, entre 10 y 8. Y está entre 8 y 10. ¿Qué puedo hacer para que cambie los límites? ¿Cambiar el signo, profe? Perfecto. Entonces cambiamos el signo. Entonces le ponemos menos
vamos en paréntesis, integral, esta decía 8 y 10, pero yo la estoy buscando entre 10 y 8. 10 y 8 de la función sea cual sea, ¿cierto? Igual integral entre a y b. A es 0 y b es 8. 0 y 8. Y esa da 12, tiene un resultado. Así que lo colocamos 12. Por lo tanto, nos va a quedar. A esta integral la vamos a llamar x, ¿ya? Es como buscar casi una ecuación. Así que 17 más por menos menos x igual a 12. Así que despejamos x, nos va a quedar menos x, 12 menos 17. Eso nos va a dar menos x igual a menos 5, ¿cierto? Y multiplicamos por menos 1 y nos va a dar x igual 5, o sea que, por lo tanto, la integral entre 8 y 10 de la función tiene un valor de 5. 5 unidades cuadradas, si usted quiere. ¿Ya? Ahora, como ese valor 5 se obtuvo, en realidad yo obtuve un valor de menos 5, pero como le cambié los límites de integración, entonces me va a dar un 5 positivo. ¿Ya? Así que no importa si la integral original de la pregunta es entre 8 y 10, ¿Profe? y yo después le cambié los... Dígame, ¿Pero el X también está negativo? le cambiamos el signo a ambos, Ah, ya. Vale, vale. ahí abajito. ¿Ya? Bien. Vamos entonces. Ahí tenemos el valor 5. Bueno, las tablas de integral para cálculos generales, sobre todo las trigonométricas, que son las que más, bueno, aparecen harto y se nos olvidan, ¿cierto? Integral, otra integral, que después ustedes la pueden hacer, está con la solución. Teorema de evaluación. El teorema de evaluación dice que si tengo la integral o si f es continua en intervalo a, b, entonces la función f es integrable entre a, b como límite de integración. Y por lo tanto, el resultado de esa integral es una primitiva, f mayúscula. ¿Ya? De la función f. F mayúscula. Ojo que no confundirse. Evaluada entre el límite superior menos el límite inferior. ¿Sí? Donde f mayúscula es cualquier antiderivada de f. Es decir, f' es igual a f. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya, y esto aquí, bueno, llegamos a lo que se llama el teorema fundamental del cálculo. Y de ahí lo vamos a explicar bien. Pero donde f mayúscula, o sea, el resultado de la integral, que aquí, además de tener el resultado, se está evaluando en los dos límites, ¿no? Es cualquier antiderivada de f, de la función que se está integrando. Es decir, que si derivo la función primitiva, me tiene que dar como resultado la función que se está integrando. ¿Ya? Bueno, aquí está la evaluación. Mismo, con límites de integración y qué sé yo. Y bueno, estos ejercicios no me quiero detener a hacerlos porque son los mismos que, o sea, este incluso es muy parecido al que estábamos haciendo, solamente que están evaluados, ¿sí? La integral de x cubo sería x a la cuarta cuartos, la integral de 6x negativo sería 6x cuadrado medios, ahí está, pero se evalúa en sus límites entre 0 y 3. Ya hicimos una parecida, así que por eso no quiero hacerlo de nuevo. ¿Ya? Acá tenemos otra, pero es más grande, un poquito más grande, es la integral entre 0 y 2 de 2x cubo menos 6x más 3 partido por x cuadrado más 1. Ahora, esta integral de aquí podría hacerse un poquito más complicada, ¿cierto? Porque si voy a integrar esto, la integral de 2x cubo sería
2x a la cuarta cuartos, que está acá. Simplificamos los 2 cuartos. Después la integral de menos 6x sería 6x cuadrado medios. ¿Ya? Y la integral de 3 partido en x cuadrado más 1, ese 3 lo podemos sacar afuera de la integral y nos va a quedar 1 partido por x cuadrado más 1. Esa es una integral trigonométrica, tangente a la menos 1 de x. ¿Ya? Entonces, bueno, a veces esa hay que sacarla por tabla, porque a veces uno se puede complicar y dice, ¿cómo la hago esta? La puedo hacer por fracciones parciales, y uno se pierde un poquito, pero por eso hay que consultar las tablas, ¿ya? O acordarse bien de la integral trigonométrica. Bueno, todas evaluadas entre 0 y 2, porque aquí solo lo que hicimos fue integrar. Ahora hay que evaluar. Entonces, bueno, se hacen las simplificaciones correspondientes para todas, ahí están todas simplificadas, y luego se evalúa. Entre 0 y 2, como el límite inferior es 0, usted no necesita evaluar ese límite, solo evalúa el superior. Así que aquí le va a quedar x2 a la cuarta partido en 2. Acá le va a quedar 3 por 2 al cuadrado, y aquí le va a quedar 3 tangente a la menos 1 de 2. Bueno, dice menos 0 porque para hacer alusión de que todo el resto da 0, es que evalúa el 0, pero no es necesario, ¿ya? Y aquí está expresado. En este valor, este es el valor exacto de la integral, menos 4 más 3 tangente a la menos 1 de 2. Si se desea una aproximación decimal, entonces se puede hacer calculando la tangente a la menos 1, que la que no se puede dejar expresada, usted la puede calcular. Depende si está calculando unidades de área, hay que llegar hasta el final. Si es solo una integral definida, puede tener como resultado este de acá. Y acá lo mismo, solamente que aquí cambia la constante de la variable. En vez de x es t, así que tiene que haber un dt. Si no hubiera un dt, hubiera un dx, entonces todo esto pasaría a ser una constante, no me serviría para integrar. Porque siempre el diferencial tiene que ser el mismo que la variable que se está integrando. Y bueno, aquí la verdad que es simple porque como está todo partido en t cuadrado, cada uno de estos tres términos, 2t cuadrado, raíz de t y menos 1, quedan partidos por t cuadrado y se pueden simplificar. No todos, pero la mayoría. Y después se pueden calcular las integrales. ¿Cierto? No es necesario que lo hagamos, ¿cierto? ¿O quieren hacerlo? Está hecho en todo caso ahí en la expresión, en la lámina. ¿Ya? Fíjese, lo único, digamos, que pudiese ser como diferente, acá 2t cuadrado partido en t cuadrado da 2. Perfecto, así que quedó integral de dt nomás. Fácil. Y el 2 queda como constante. Acá queda t cuadrado partido en t cuadrado, solo queda la integral de t, pero de raíz de t. En realidad, raíz cuadrada de t. Y esa raíz cuadrada de t, para integrarla, hay que transformarla en potencia, o sea, t elevado a un medio. Y ahí se integra como potencia, para no hacerse problema. ¿Ya? Y la integral de t elevado a un medio sería un medio más 1 partido por un medio más 1. Así que ahí no hay problema. Fíjense que ahí dio 3 medios y partido por 3 medios. Y esta nos va a quedar menos 1 partido en t cuadrado. Esa no se puede simplificar, queda igual. Pero la gracia es que el t cuadrado lo podemos pasar al numerador como t a la menos 2. Y se integra como potencia. Así que menos 2 más 1 partido por menos 2 más 1. Te va a quedar a la menos 1, así que el resultado va a tener que bajarlo después otra vez. 1 partido en t. Y después solo viene evaluar entre 1 y 9. Ahora, como la integral es entre 1 y 9, ahora hay que evaluar ambos límites, el superior y el inferior. Siempre parte por el superior. Así que te va a quedar 2 por 9, 2 tercios por 9 elevado a 3 medios y 1 partido en 9. Y le restas entonces lo que evalúas en el límite inferior. Aquí sería 1, perdón acá,
sería 2 por 1, el otro queda 3 medios por 1 elevado a 3 medios y 1 partido por 1. Así que no es complicado, lo único que hay que hacerlo paso a paso. Si es que no recuerda, hágala paso a paso, después la compara con la que está aquí. ¿Mm? Ya, ¿por qué? Porque aquí viene el teorema de cambio neto, que en el fondo dice que la integral de una rapidez de cambio es el cambio neto. O sea, la integral con límites definidas, ¿cierto? De una primitiva derivada. Ya, ¿por qué se lo colocan así? Mire, aquí está escrito como la primitiva derivada, que en el fondo, la primitiva derivada, dijimos recién, es lo mismo que la función que se está integrando. ¿Ya? O sea, la integral entre a y b de f de x, f minúscula, es lo mismo que decir la integral entre a y b de f mayúscula prima, o sea, derivada. Son lo mismo. Ahora, ¿por qué se escribe así? Ahí dice, este principio se puede aplicar a todas las razones de cambio en ciencias naturales y en sociales que se estudian en alguna sección y que se pueden aplicar. O sea, hay problemas que se pueden obtener. Por ejemplo, si V de t es el volumen de agua en un depósito en el tiempo t, entonces su derivada, V' de t, es la rapidez a la que el agua entra al depósito en el tiempo t. La derivada del volumen es la rapidez del caudal, ¿sí? Respecto al tiempo. Por lo tanto, si yo integro la derivada del volumen, ¿qué es lo que estoy integrando en el fondo? ¿O qué voy a obtener? El volumen. O sea, cuando yo tengo fórmulas que se relacionen entre sí por medio de las derivadas constantes de alguna de ellas, ¿no? O sea, si tengo, por ejemplo, el desplazamiento, la función desplazamiento, cuando un cuerpo se mueve, lo derivo, obtengo la velocidad. Si derivo la velocidad, obtengo la aceleración. ¿Se fija? Entonces, si integro la aceleración, ¿qué obtengo? La velocidad. Si integro la velocidad, obtengo la posición, el desplazamiento. A eso me refiero, ¿no? Entonces, puedo ir hacia adelante o hacia atrás con las fórmulas, ya sea que las integre o las derive. En este caso, estoy integrando algo que fue derivado. Por tanto, si integro algo que fue derivado, voy a obtener la primitiva, que sería en este caso si derivo, si integro la rapidez, voy a obtener el volumen. En este caso de agua de un depósito que cambia tal vez en función del tiempo, que se está llenando o se está vaciando. No sé. Como esto es solo un ejemplo. Es el cambio de la cantidad de agua en el depósito entre el tiempo T1 y el tiempo T2. ¿Se fijan? Porque tienen los límites T1 y T2. ¿Ya? Entonces aquí esto puede ser parte de un problema. O sea, te dicen un depósito de, no sé, de un volumen X se está llenando con agua a razón de, o le dicen entre el tiempo T1 estaba con tal cantidad y el tiempo T2 el volumen aumentó a o disminuyó a. Entonces calcule el volumen final o calcule la razón de cambio o calcule, qué sé yo, la rapidez con que el agua se vació o se llenó en el depósito. Ese, por ejemplo, es una aplicación. Por eso se llama teorema de cambio neto, porque se puede aplicar en distintos problemas. Por ejemplo, aquí tenemos si C de T es la concentración. Este se usa harto también en química. C de T es la concentración del producto de una reacción química entre el tiempo T. Entonces la rapidez de cambio es la derivada de C de T. O sea que, ¿qué quiere decir? Que no solo cuando uno deriva la posición de un cuerpo obtiene la velocidad. Uno puede derivar cualquier variable y obtener la rapidez. Porque no estoy obteniendo una rapidez de que algo va moviéndose. ¿Sí? También puede ser la rapidez de llenado, la rapidez de una reacción, la rapidez de... ¿Se fijan? Claro, se puede evaluar en unidades de rapidez, como metros por segundo, centímetros por segundo, milímetros por segundo, no sé.
va a cambiar según las concentraciones acá, si se trata muy pequeñita o más grande, una concentración de bacterias o de virus. ¿Cuál es la rapidez de, qué sé yo, con que se van llenando un virus, va llenando una célula antes de que la célula explote? Se puede saber, ¿ya? Por medio de observaciones, y después se lleva a algo matemático. ¿Ya? Entonces, si yo integro la derivada de la concentración, obtengo la concentración. ¿Fija? En función del tiempo. Y aquí tenemos otra. La masa de una varilla medida del extremo izquierdo a un punto X, entonces la densidad lineal. O sea, si integro la densidad, obtengo la masa. ¿Por qué? Porque la densidad es la masa partido por el volumen. ¿Sí? Si la rapidez de crecimiento de una población es de n a dt, entonces si integro de n a dt, integro la rapidez, obtengo el crecimiento poblacional. ¿Sí? Si c de x es el costo, entonces si integro el costo, si integro c' de x es el costo marginal, si integro el costo marginal, obtengo el costo, no sé cómo llamarlo, unitario, total o qué sé yo. Si un objeto se mueve a lo largo de una recta, que es el que yo les decía al principio, si integro la velocidad, obtengo la posición. ¿Ya? Entonces, eso se llama cambio neto. ¿Ya? Y bueno, hay varias más, pues está la aceleración. Si integro la aceleración, obtengo la velocidad. ¿Ya? Eso se sabe en física, ¿cierto? Bueno, y aquí hay un ejemplo de lo anterior, ¿ya? Pero vamos a avanzar porque estos ejemplos sí los podemos desarrollar, los pueden ustedes mirar y si tienen dudas los vemos en la siguiente clase, porque quiero que avancen un poquito. Hay otro, pero este es bastante simple. Aquí hay unos ejercicios o ejemplos que pueden hacer con integral definida, usando tablas, ¿sí? Sobre todo desde la más o menos la 12 en adelante. Y pasamos al teorema fundamental del cálculo y la regla de Barrow. ¿Sí? Recuerden que esta clase era para un poco recordar esto. Bien, ¿se acuerdan que decía un poquito el teorema fundamental del cálculo? Un poquito, algo, nada. Bueno, vamos a cambiar el color a esto. Bueno, teorema fundamental del cálculo. Básicamente el teorema el fundamental del cálculo es donde, o es en el que se basan todas las integrales definidas, o los cálculos de área de una función, o a la aplicación de la regla de Barrow, por ejemplo. ¿Ya? Así que, ahora, el teorema fundamental del cálculo, uno lo encuentra raro cuando lo analiza, porque, ¿qué dice? Dice, voy a escribirlo, dada una función f de x, una función f de x, que es integrable donde es integrable siempre una función para que tenga definición como integración en un intervalo a, b cerrado. ¿Ya? Esto tienen que saberlo ustedes. Una función f integrable en un intervalo a, b cerrado. ¿Ya? Entonces, le ponemos ahí, coma. Diremos, o llamamos f mayúscula. Ahí. O f de x mayúscula. Ya, por la otra le puse f de x. F de x mayúscula a una función
¿cómo le ponemos? Una función que tiene que estar definida en el mismo intervalo a, b. ¿Ya? Tal que. Lo escribí, pero no me acuerdo. El tal que era así al revés, ¿cierto? Sí. Tal que pasa lo siguiente. La función f mayúscula, le pusimos dx, ¿cierto? Y ya. Va a ser igual a la integral entre un número a y una variable x de la función f minúscula dt. Una variable t distinta a x. ¿Ya? Eso dice básicamente el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué pasa con esto? Que, a ver, si esta f de aquí, si esa f de ahí es derivable, bueno, si f es continua, vamos a ponerle, si la f minúscula, ¿ya? Es continua, puede ser aquí como continua, puede ser un intervalo a, b abierto incluso. Entonces, la f mayúscula es derivable en a, b, en ese mismo intervalo a, b abierto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, lo ponemos aquí abajito. Entonces, la f mayúscula es derivable. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que la derivada de f mayúscula es igual a la función f de x. ¿Ya? Eso es básicamente lo que dice el teorema fundamental del cálculo. Entonces, la integral de la función inversa la integral es la función inversa a la derivada. O también, dicho de otra manera, la derivada de la integral es una función que es la propia función en sí. ¿Ya? A ver, ¿qué significa? Por ejemplo, si tenemos, siempre que apliquemos el teorema fundamental del cálculo, vamos a tener una función f mayúscula que es igual a la integral entre un número, por ejemplo el 1, y la x, de una función que depende de otra variable, por ejemplo t cubo más 1 dt. Bien, según el teorema fundamental del cálculo, eso que está ahí se expresa como resultado de la siguiente manera. Voy a escribirlo con otro color. X cubo más 1. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, ¿me entienden esa parte o no? Más o menos. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si tenemos otro ejemplo. Tenemos g de x. La integral entre 0 y x, entre un número y x, de una función, vamos a decir, tangente de t. dt. El resultado de eso, ¿cuál sería? La función g de x. Tangente de x.
Tangente de X solamente. Muy bien. Pues. Ah, ya se acordaban entonces. Qué bueno. ¿Mm? A ver, entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa que, coloquémosle ahí, por lo tanto, ya, si tenemos f de x igual a una función entre un a de x y un b de x de una función f de t, ¿ya? La derivada de la integral va a ser, y lo vamos a hacer con otro colorcito, la derivada de esa función va a ser la misma función f evaluada en los límites. ¿Ya? El límite superior primero. La función evaluada en el límite. Pero fíjese que los límites ahora son funciones. B de x por la derivada del primer límite o del límite superior. La derivada de b de x sería b' de x menos el inferior. La función evaluada en a de x, la función a de x, por la derivada de, es un por esto un menos, por la derivada de a de x, que sería a' de x. Por eso que pasa esto de acá. Debido a esto de aquí, es que ocurre esto de acá o esto de acá. ¿Ya? Entonces, bueno, uno dice, aquí estaba el 1, podría haber calculado en 1, o podría haber calculado en 0, aunque sé que me iba a dar 0, porque siempre que el límite inferior es 0, se evalúa solo el límite superior. ¿Ya? Pero, básicamente, esta es la regla. Es una... entonces, la función, si está la integral entre dos valores que son funciones, e incluso si no son funciones también se aplica, solamente que aquí está generalizada, de f de t, entonces se evalúa la función en el primer límite superior por la derivada de ese primer límite. Ahí está. Menos la misma función evaluada, la misma función f de t evaluada en el límite inferior por la derivada del límite inferior. Entonces, evaluamos esto de acá. Ejemplo. Tenemos, si f de x es igual a la integral entre 1 y x del mismo t cubo más 1 dt. Calcular f' de x. F' mayúscula, ¿cierto? Ya. ¿Cómo me quedaría? Según la definición anterior. Según esta de aquí. Ya, va a quedar. Aquí ya estamos integrando, ¿no? Cuando estamos calculando esto ya estamos integrando. En el fondo estamos calculando la derivada de lo que está aquí adentro en sus límites. Por lo tanto, va a quedar. Se evalúa el primer límite dentro de la función. Va a quedar x cubo más 1. Por la derivada de x, que es 1. Menos la función evaluada en el límite inferior. Como es 1, sería 1 al cubo más 1, ¿cierto?
por la derivada del límite inferior, que es 1. Bueno, el límite inferior es 1, la derivada del límite inferior es 0. Así que por eso no se evalúa nunca el límite que es numérico. Se evalúa solo el límite que es una función o una variable. Y esto de acá, el 1, da lo mismo, así que va a quedar x cubo más 1. Por eso que aquí, cuando yo les dije, perdón, ahí nos quedó x cubo más 1, ¿cierto? Por eso, porque evaluamos el límite en la función, la multiplicamos por la derivada de x, que es 1, y al final queda lo mismo. Y este otro da 0, así que por eso queda igual, ¿ya? Otro ejemplo. Veamos este. Si tenemos el mismo, por ejemplo, g de x, la integral entre, ahora vamos a poner al revés, entre x y 1. ¿De quién? Del mismo t cubo más 1. ¿Ya? Y aquí es donde yo les decía de t, de donde proviene la regla de que si yo tengo los límites, el teorema fundamental del cálculo habla que la integral entre un número y una función. Acá lo tengo al revés, entre una función y un número. Entonces vamos a ver qué da. Nos da. Entonces evaluamos el de arriba. Sería 1 al cubo más 1. Por la derivada de 1, que es 0. Así que todo esto da 0. Menos. Evaluamos el de abajito. Sería x cubo más 1. Por la derivada de x, que es 1. Así que no la voy a anotar porque da 1. Y nos queda menos x cubo más 1. ¿Se fijan? Por eso que los límites de integración, cuando están al revés o yo los quiero invertir, hay que colocar un signo menos. Porque según el teorema fundamental del cálculo, lo que se aplica es esta regla de aquí. Y al aplicar esta regla, entonces, en todas las integrales donde tenga los límites cambiados de posición, yo al cambiarlos voy a obtener un valor negativo. Y aunque no estén cambiados de posición según yo, y los quiera cambiar de todas maneras, tengo que agregar un menos. ¿Ya? ¿El 1 también cambia o no? ¿En qué sentido, disculpe? ¿De signo? El menos es por los Sí, dos, sí. ¿no? Perdón, sí. Ahí sí. Muy bien, ¿eh? Nos va a quedar menos x cubo menos 1. Claro, es que el signo, cuando uno cambia de signo una integral, le coloca el menos adelante. Entonces el resultado que usted obtenga va a tener un signo menos delante. Así que, muy bien. Después, si tenemos... No. Acá vamos a hacer entre menos x cuadrado y x cubo de la función va a quedar igual. De la función t más 1. Ya, ¿quién lo puede hacer ese? ¿Cómo nos va a quedar h'? Eso los pueden hacer ustedes, ¿eh? Bueno, va a quedar una función un poquito larga, ¿cierto? La derivada, la función derivada, o uno dice, bueno, la derivada de la integral,
va a quedar una función. Yo le voy a dar la respuesta, ustedes lo hacen, ¿eh? Va a quedar 3x cuadrado, raíz de, en este caso es cubo, ¿cierto? X cubo más 1. Más 2x 1 menos x cuadrado. Ahí está la respuesta. ¿Sí? Y vamos a anotar, por último, bueno, estas pizarras las voy a subir como un PDF, aunque están bien feas, pero por si alguien quiere hacerlas. Eso se puede hacer. Y otro eje de X. Entre 2 y tangente de X. ¿De quién? De 1 partido en 1 más t cuadrado. De t. Bien, eso es un poquito de aplicación del teorema fundamental del cálculo. Aquí, bueno, más que aplicar el teorema también es importante ir recordando como un poco de cómo ir transformando para ir reduciendo los resultados de esto, ¿ya? Bueno, y eso nos lleva básicamente a algo que nosotros ya conocemos, que es la regla de Barrow, ¿cierto? La regla de Barrow nos dice que para calcular un área bajo una curva y después para aplicar lo mismo en volúmenes, áreas y volúmenes, entonces solamente tenemos que resolver la integral y si se trata de un área, evaluar límite inferior menos límite, límite superior menos límite inferior y obtener un valor de área. Ese valor de área, si la función queremos encontrar la primitiva y no está definida, entonces es una función primitiva más una constante. Y ese valor de constante puede ser calculable si es que tenemos más datos, ¿sí? Pero si se trata de una función definida, por tanto una integral definida, entonces solamente nos basta encontrar la primitiva y evaluarla en ambos límites, ¿ya? Para obtener un área. Si se trata de un volumen, en general tenemos 2 o 3 casos que son los que más se aplican, pero en general si yo quiero demostrar y encontrar una fórmula para el cálculo de volumen de un cierto cuerpo, entonces lo tenemos que hacer girar en un eje, en el eje Y con el eje X, ¿ya? Y según el eje donde gira, el sólido se transforma en un sólido de revolución o lo calculamos, bueno, como digo yo, como un sólido de revolución o como un cascarón. Si es que es un sólido hueco, si es un sólido macizo. Si es un sólido hueco, tendríamos que entonces calcular 2 volúmenes. El volumen como si fuese macizo y el volumen sin el valor, sin el radio inferior, porque siempre que el volumen, siempre que la figura que empieza a girar en un eje tiene diferencias de radio, entonces esas diferencias de radio le dan a usted, forman un volumen dentro de la figura. Por eso se dicen que son huecos o qué sé yo. Y en esos casos, bueno, tenemos que tener cuidado nomás. Pero siempre, como siempre estamos tratando de explicar el volumen, encontrar el volumen de un cuerpo, un sólido de revolución, por medio de integrales, siempre utilizamos pi. Así que pi pasa a ser una constante fuera de la integral. Pero siempre hay que mantenerla para poder resolver después. Bueno, una vez que yo creo que la próxima clase vamos a calcular área y volumen.
para recordar, y ahí ya estaríamos entrando al cálculo de varias variables. ¿Ya? Bien, jóvenes, lo voy a dejar hasta acá. Ha sido una tarde larga, así que nos vemos la próxima clase. Vayan revisando. Me llegaron varios correos, parece que están solicitando para poder editar los textos, así que igual voy a dejar colocados los enlaces, ¿ya? Y bueno, vayan repasando, repasen derivadas un poquito, integrales, ¿ya? Porque al estudiar cálculo de varias variables tenemos que ver un poquito de límite, pero de ahí vamos a pasar a la derivada parcial. Ya, bien, jóvenes, que les vaya bien. Nos vemos entonces el próximo viernes, o no, el martes, parece, en física, ¿ya? Así Chao, que vaya chao, bien. chao. Chao, profe, gracias. Que estén bien, ¿eh? Chao, Chao, profe, profe, que esté Chao, profe, gracias. bien. cuídese.